Tengo sed. Es San Juan, que estaba allí presente, el que nos cuenta este detalle, el que nos narra esta palabra, la quinta. Tengo sed. Estaba refiriéndose a un hecho físico. Estaba desangrado. Los latigazos, la coronación de espinas, el camino hasta el Calvario, le habían hecho perder una parte importante de su sangre. Tenía una sed atroz. Era una de las causas por las que morían los crucificados. Tenía sed. Pedía algo de agua y de hecho le dieron una esponja empapada en una mezcla de agua y vinagre. Pero siempre la Iglesia ha interpretado esta palabra como algo más que una expresión de una necesidad física. Tengo sed. ¿De qué? Hace muchos años, yo era un joven sacerdote. Estuve yendo durante 2 años, es algo que nunca olvidaré, a cuidar enfermos de SIDA en un hogar de las monjas de la Madre Teresa en Madrid. Iba por la noche, no iba todas las noches, claro, pero iba de forma regular. Iba por la noche a pasar la noche allí como voluntario. Viví momentos muy difíciles, pero también momentos muy hermosos. Nunca había tenido la oportunidad de entrar en una casa de estas religiosas, unas santas, hasta aquella época. Y durante la noche, no toda la noche, estabas en movimiento atendiendo a los enfermos. Teníamos la oportunidad de ir a la capilla que está en el centro del hogar. En esa capilla, por deseo de la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, al lado del sagrario siempre está esta frase: tengo sed. Me impresionó la primera vez que la leí allí justo al lado del sagrario. Tengo sed. Me di cuenta de que Jesús tenía sed de 2 cosas. Primera, tenía sed de mí, de mi corazón, de mi tiempo de oración. Tenía sed de mi compañía. Tenía sed de que estuviera a su lado. Tenía sed de que fuera allí a decirle: te quiero, te quiero. Eres lo más importante en mi vida, el primero en mi vida. Jesús en el sagrario me estaba pidiendo más compañía, más oración. Yo tenía que ser aquel agua del desangrado, aquel agua del crucificado, aquel consuelo en las horas oscuras de la cruz. Y esto no me lo decía solo a mí, naturalmente, sino a cada uno de nosotros. Tengo sed de ti, por favor. Ven a acompañarme. Ven a la Eucaristía no solo porque me necesitas, sino porque yo te necesito. ¿Qué piensas que soy? ¿Un pedazo de pan? No. No. Desde la consagración, desde el milagro de la transustanciación, aunque la apariencia, el signo sensible siga siendo pan, soy una persona. Soy un corazón ardiente escondido en el sagrario y te necesito. Ven a acompañarme, tengo sed de ti. Pero también tenía sed de mí, no solo en el sagrario, sino en aquellos enfermos de SIDA, en aquellos que, muchos por lo menos, habían salido de la cárcel para morir con un poco de dignidad y de cuidado, y habían recibido ese permiso por parte de las autoridades penitenciarias para poder pasar
lo poco que les quedaba de vida en un lugar un poco más acogedor. La mayoría de ellos habían contraído el SIDA a través de la droga, compartiendo una jeringuilla, la mayoría, otros no. Yo no preguntaba cuál era la causa. Pero en ellos, al margen de si eran culpables, inocentes, en ello que estaba Jesús. El mismo Jesús que me esperaba en el sagrario, me esperaba en esos hombres que eran, en aquella época por lo menos, en que quizá la medicina no estaba tan avanzada y no se habían encontrado aún unas medicinas que podían hacer del SIDA una enfermedad por lo menos no tan dura, no tan grave. Pues en aquella época aquella gente moría de una manera terrible. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Señor, diciéndome en ellos, tengo sed. Jesús, lo sentí claramente, me esperaba en el sagrario y en los pobres. El que no tenía para comer, en el que estaba solo, en el que no tenía esperanza, en el maltratado, en el que no tenía trabajo, en el que tenía su familia rota, en el que había perdido a alguien a quien amaba más que a la propia vida. En ese, también en ese que era un pecador y que todo lo que le pasaba era culpa de él, también en ese Jesús me decía, ayúdame, tengo sed. Lo que podía darle en el sagrario no era lo mismo que necesitaba Jesús en esa persona. Necesitaba en unos una medicina, en otros un pedazo de pan, en otros una palabra de consuelo, en otros un rato de compañía, en otros una palabra de aliento o una palabra de fe. Pero en todos necesitaba algo y era el mismo. Jesús en el sagrario, Jesús en el pobre. Jesús en Eucaristía, Jesús en el hermano. Siempre Jesús. Tengo sed, me decía, tengo sed. ¿Cómo no pensar en esta frase, en este año? Cuando hay tantos que están muriendo solos, o cuando hay tantos que están muriendo sin esperanza, o cuando hay tantos que se han quedado sin trabajo. ¿Cuántas empresas cerradas? ¿Cuántas personas que se enfrentan a un futuro incierto? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Y los que han tenido que huir de su país, siempre pienso en los de Venezuela, en los de Cuba, los de Nicaragua, los de Centro de África, todas esas víctimas inocentes de la injusticia, de la dictadura. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! En cada uno de ellos está Jesús, que me dice, tengo sed. Y soy consciente de que no puedo saciar la sed del mundo, de que no puedo tampoco saciar la sed de Jesús. Pero también soy consciente de aquellas palabras de la Madre Teresa. Lo que yo puedo hacer es una gota de agua en el desierto, pero eso es lo que da sentido a mi vida. La propia Madre Teresa contaba al final de su vida que ella desde el principio se había limitado a ayudar a los que sufrían, decía, uno a uno, uno a uno. No había empezado ayudando a 1 millón, ayudó a uno. Recogió de las calles de Calcuta a un moribundo, se le llevó a aquel templo de la diosa Kali abandonado. Uno a uno. Yo no puedo resolver los problemas del mundo. No soy Dios. Pero puedo resolver, con la ayuda de Dios, un problema. Uno a uno. Mañana quizá pueda resolver otro. Hoy puedo dar una limosna. Mañana quizá pueda dar otra. Hoy puedo acompañar a una persona. Hoy puedo decir una palabra amable. Hoy puedo ayudar a alguien a que tenga esperanza. Mañana quizá pueda hacerlo de nuevo. Uno a uno.
Porque en ese uno, aunque sea muy poco, porque son millones los que extienden sus manos, pero en ese uno está Jesús. Tengo sed. En este año de la epidemia, muchos elevan las manos a Dios y el Señor dirige esas manos hacia cada uno de nosotros, hacia mí. Nos dice, me dice, en el sagrario o en el que sufre, tengo sed, ayúdame, tengo sed. Y yo no olvido que un día seré juzgado por esto. Tenía hambre, tenía sed, me has dado de comer, me has dado de beber, he estado solo, abandonado en el sagrario. ¿Has venido a acompañarme? ¿Has dedicado tiempo cada día a estar conmigo? ¿Aburrido o no? A estar conmigo. ¿Lo has hecho? Tengo sed, te espero y te necesito.